Cushokakap chachalak pueblo de Dios. Sheble junlad jewa shokakap wechelal. Ele jewa shokakap hermanos. Shokakap ministerio. Buenas noches. Dios quiera nos bendecir. Plicas lemal cada chijujunal. Sheble junlad jewa chiyakali Biblia. Kuilna. Ek ale jewa. Shakujun kakak kolik. Pero te quinto japak o el celular o kakap. Amén. Porque le qatat karach Dios kakak lutzich Dios. Porque mach escuso waral. Haschela in lash nubir. Porque mahabir kawil bechre. Akatala wachelar. Kapag kakak por prosperidad palikik asleman. Siya ikipakot kakak prosperidad. Pero Dios kuchach kay kamik. Hasab anom, hasya mahab anom, at kopa Estados Unidos, enakawachakil, enakawalkual. Dios tebchin hermano Oscar, tebsin kunao. Pero kewela, kokokla chupam. Dios tebchin hermana Pascuala, hermano Francisco, kikikotik. Dios kistebchinik kachela. Ve que la palabra de Dios, libro de Isaías, capítulo 65, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pakachabat sin kaskir. Itzel kaslemal kishiyenik, kiyana bechi wekish kamsashna, rukrich rechao. Romare chatin sikir. Man siya ni man takot. Siya tinchabek, man siya tatabek tikot. Siya ban naman kakaktats na wach, isya chaole siya kaupwayawal. Amen. Romat kubikre Dios. Ripatan nel takwech o kakatiho. Arek uris kinawayihal. Rarek o kakukyaak. Arek uris kinachakikchi. Riarek kakikot na. Arek uris kiskanak pag-isibal. Riarek bison rukha katem rumariki ko temal ko pakanima arek uris kirak ni chi kishok na rumaribis shukerik askol. Lecha atas bumat ke kikok na lenubi parikas shukeche uraishik rikamikal pakiwinik akchik. Arek ripatan ninel takwe kinkesh na lekibi. Apachile kutsonok apachile ko paruliw. Kutsunok junte wechibal, kutsunok chele Dios, isuk, apachin le ko paruliw, kupan jun se panik, likaskapan na, kupan na parubir Dios, isuk, kokowik, mangkakutun tachchuach, rojes, palabra de Dios. Wa kalekturis kato, cuando Santa Evangelio, haskibis chelare. Palabra del Señor, gelak biche, perguaca lectura, gelak chokche. Amén. Haskuchawach kekamik, shaporme kechelal Pascual, kechelal Cristóbal. Kuchap algo kamik. Lechel kasleman kishiyenik, kinyana bechi wekis kamsashik, rukrich ich rech aoch, romacha tinsik ich mansha nimantek uchatin chabech. Mans natatabek tekut kachar ketat. Amén. Hasjewa kuchach kekamik. Arewa pokon que kanao cuando alaxas kawach la palabra de Dios. Amén. Cuando rila rikebepa Estados Unidos, has que kibik aretakiet bik. Que kibanki promesa, que kibik cher Dios tat kimbek. Y kinyawa chawe. Iwe kinangopansak tat, kuak wachoch, kuak ulew. Pero ko panik ko pakabarik. Ko panik kichakatakpok, porque abishokib kakitakwi. Pero no es tiempo kubik Dios. Porque ko shokib que kamsash tal kamik, ashev ti shokib achija, predicador, solista, ministerio, ashekat kamsashik, por ishawaktak shatuskikle Dios. Amén.
kubik Dios chawech chatzak no kahol no me ash kachar kata porque kanimach tak no tzikte winach kanimach arrecha animach la palabra de Dios Wekawak prosperidad para castemar, wekawak awochoch, kawak auleu, kawak carro, chata cubrir la palabra de Dios. Amén. Haschela shinkamik, haschela skamsash de hermano, porque usted recubano. Acato, te cató que Moshe hijo panak para Estados Unidos, más allá del sol, chic. Porque ya tus le Dios y ya tatabechta acha shatkamik. Amén. Porque kanimach nukahos arriba kiñachawe. Y kawis konale prosperidad placasleman. La katawe chela. Porque ya tisikir chatari. Rumanre tisikir manchna nimach tikut. Shatin chabech y mans na tatabech tikut. Shabanoles kach tichnewach y shachaoles Jacob woyowal kachar Dios. Akatowe chelar. Los coca mikri tika tu chabech Dios. Chatel pa adulterio, chatel pa fornicación, chatel pa cojota inyección, cachale Dios, chatzaku, cachale kata. Amén. Marchame. Narete cachao le cuya croyuas de Dios. Arrecha chaa le kakikot de Dios para la anima. Arrecha chaa le cuya le Dios para castema. Siete puinik pakchinik. Ekoe benak 5 años, 6 años. Mahkipano. Akatowe chela. Porque que cajtes que shikru más de kata que es que es más de Dios no cajos que ñagua chawe riles nachak arrewa kachakumber y arrewa kawilano wach aretakatzalich big pero atinkatatu amén porque que venak para Estados Unidos te kato skulik takoch salku acha la buenre hasta que venak para Estados Unidos, que yon que cochoquilas calcuan. Toco payun, cocres ni shock payun. Mach kutak lokte kato pa posada chkowi. Per nareta la kusya tuskego katat. Nareta la se tresak de Dios se tresak pa pobreza, carag la re prosperidad para castemar. Amén. Porque la catat kubik waras, rumat kubik Dios, ripadaniner takwech oka kitiho. La katawe chela, wekaya wip sho tachanik le Dios, oka tihocha wechela. Shane kubanat tichla chawe le bendición kuya le katat pagaslema. Amén. Los cocha nimri la kuyar katat panumik. La cuyar Dios. Como mente at de Dios cuyal la bukia, pero at kawaktuwi. Akato wechela. At patinel takwech koka kitijo arek iskina wayija. La buen olempa wayija. Katoik kat bisonik. Pero como mente que nada tachtle obra shuban Dios cuando se atresak y guardar se tuya para que más. ¿Acato? Porque caraj Dios chawet ya ne tenga van sufrir acha caraj Dios quiña chawele que kawaj at kachar katat. ¿Acato wechela? Pero aten kawaj tak arre kawaj at les shale le usta arre abanom utse y le utsa abanom kasche. Amén. Hapaki kilo ogle katate kochanim. Hapaki lom obra ruk Dios kas arre katat panaunak palekikaslema. Porque caraj Dios katak pawayija. Cuando chupan quebrakan la shishejiwi.
Porque hueteshak atusha ti celular kamik la cosa takmaña chupam. Al tomar, tengo mucho cuidado, matar papot, matar rajil para Estados Unidos. Amén. When escarek ruya abcher pollo campero y te risha tacom lichawe. Huechelal achi, huechelal y shok, chatachel a mi at, hawishu kamwele puak. Amén. Marchame. Porque karak katat, katinsik kachar Dios. Chay aklar salta kastak kachar katat. Akato, porque ojo kikitak pekipot kayal en rajil. Takares kupang kol chotler shokiri rachiko pa Estados Unidos. Lakok awachikil benak pa Estados Unidos kabanakol pa bank. Amén. Katana rekubikchi. Arek oka kukya akcha arek rish kinana chakikchi rarek kikotna arek rish kiskanak pak isipat. Akato wechela kapag kakikotemas chakik lak astemal wechela li shokat kawaras. El documento de la Iglesia Católica guarda tu pureza sexual. Amén. Porque hoy shokib que kichakik te kib cuando que ta le poklok. Akato wechela. Porque karak Dios chakik lak astemal. Porque when cash onomles na wachakik chuchakik trihun chachi kawah. Akato que qiyak char Dios tokoka mikrin. Inkarakta Dios ka kanak pak ishibas. Akato wechelas. Porque rini se ve para Estados Unidos la shaklokri se ve o que kak para que asleman. Oye kakak se ve. Kakak coach, kakak kuleu, kakak ki carro. Mate gela. Pero aquí que ve kulik sa kuwachwe. Arela takatak tak celular na beklo iki. Di oniktik kapano trimax na wachoch. Cuando kapela ta wachibar el qatat le bendición le olakap la red con celular kaya na bepawi. Para chakita. Amén. Porque el qatat karah Dios katuyat pak ishibat pero atat nes kawak kawesak ish. Akato porque qatat karah la rekat ki kotik. Oka kuki arek iskis kanah pak ishibat. Matek ishibat patayikri teka tonas huelcha, teka tonas talincha, ya hunch korukcha. Porque kamikchik ki kowah ki kopante chirochoch shamak at celular que koh yamaruk talwarasing owi. Chashekha wib chor Dios. Salmo 139, wetam la chomanik, wetam le kabano, aunque nahat kowi atinkayem le kabano kachar Dios. Amén. Okoko watak chor kata. Pekiqieh matkanah pat isibal. Karak Dios kabang prosperar para kaslema. Wachalala shok chakik snawib. Wachalala jet kopa Estados Unidos. Chakik lisnak aslemak chila. Areta kales un fok ruk lisnaw shokit. Ruk la tatanan na reta ruk kunch shokka takubik. Akato wachala. Porque karak Dios kakanak te pakishibal. Karak Dios katki kotik katulik. Katsetsotik kakayek la wajoch takalik. Areba wow chuables nuchak. Okay, bini hastin rech wech. Okay, abarik yang abarla. Kita narik kubichiri. Siya ama panok. Deuteronomio. Chawilach la na intikim binig. Capítulo 8, versículo 17. Mapepa holom mabignek. Ronoket wa inomas kachakom. Rumas kachuak kakukom.
China tagra ushela Dios chawek cha arreyo una kachu apcho chakik o awuk kaskupan kuna iwuk has subir chkeli mam akato renogele sin kacheko cheles nachak inkabik tine ay renogel gwari nuchakom nucho habla mahrechwe we ki abarik we paskin bano mahrechwe ne shain ki kohi pa wochot ne shain ki kohi pa le carro awal ku ala usohi karak prosperidad Dios para las demás amén ma pepa holom renogel wanu chakom wetne in ki kohi chupa na taga chawet les kutuk la chak na taga chawe le yona kachuam les ingat cost más para la chak arrer Dios yonak amén la los cocha nimri la shaklo okolik hachin yonak kachuam o cocho lo presencia de Dios arrer katat pero ojo que panowik hay que quitar poquera Chay ala rajil che rochoch katat kawil penaja sa tuig kuban Dios. Siya kakek panok. Libre de Tobías, capítulo 4, verso 7. Lala si panica ya che rochoch Dios, lala si panica ya para la actividad, arregla que tu tochoch kamikacha. ¿Acato? Aunque se queja accidente, chawir, aunque rampa que big chawe, la cuban prosperidad, pero por abdiwinak kowi, por hable Dios con prosperidad. Pero en kakok la chomanik, pero en kakok la chomanik la shakawach katbek awach katulik. Akato wechela, porque karach Dios kubik warasi. Mapepa koloma bikni wawe inomas kachakom sharumas le kachuap kakuho chna takra kaushela Dios chawe arreyo unakla chuap cheu chakik le kau akato wechela hachinyo unaka chuap la shakawat kolok Dios yo unakla chuap sha chakle ke uship asantau sha taklok waras akato la shakalo ulegula we por un lado callao la rajil la calo chico bijuiri chawila Deuteronomio capítulo 14 versículo 26 rukwe pakri kilo na hachkiri kas kakach wach we wakash o chig o waku apachike ukya rikiwah kitijo apachike Rikiwah kitih kuchila chuach sa kaushel Dios kipangkun ni maik chila hunam ku konoher riakiwachoch akato we usta we kabano we shap kun lado katak bla rahil la qawulew kalao ma la qawachoch haslalas na wachoch ko kanok khilala katulik akato we chila porque caraj Dios lo que kaq chawachat kaloko le carraja wanima per chavana cuidar amén anak cuidarles nak aslema Dios tat snak amplechak Dios tat ting owaras ting kichakles no rajil arek awa sinta chawe kawa choch tat chawi katat kusipak chawe amén Ngabanta mal gaste che. Pero le shoki ko enak kachagil pa Estados Unidos pura almacén no pa cochoche takatsek. Akato? Karat ko khal kumpar ko koch kumpar karat ko koch kumpar. Le kapeu le maste wechibat. Chato ole menor. Chato ori malkan, chato ole korah washik. Kawilin penale te wechibal kape mas. Akato wechela. Leke qaqat chawach, leke qaq krah la wanima. Ruk puak ka kunik kalao.
Oksipash on lulew shakere. Hawi tong wish dekato hun benak pa Estados Unidos ulik maksishalako. Utsa kispakin kama ulew lak olik. Mag comarela shakot de la chomapat shatopampa Estados Unidos shatuyale Dios pachas panch chietle pueblo Israel y italpa Egipto she sashlok peshkiban que harki arela shach Moisés sobre sachlok shatuy arpa kiko temal pelate shawach de kiko temal akato. Porque ojo que viene, hasila mahkutak lewa chakil, hasila mahkutak lewa. Atska coge hacho ab, per la res nunca que natak Dios che. Wekaya que luche la wirchor Dios, choklare kuya uche richawach. Shakutak la che. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Shpichar Moisés lo más de Dios. Moisés, shake boship irchik at aslik. Kat kamik que kichuirsak na kib le winak par kimak. Que kiyane que luchel kirch no watch y chok in kiyane le luchel wir chki watch march kok il chike y kim pashikna le banom kuk kachale Dios. Wek bendición o yom lekatat, wek abam malgas te chech, wen usti ka kohwi. Okay, binik, sikhla, ano sa Hashem po, pero otsal takpor, areki ki mololech rechak pecado. Akato, encaracta Dios la le. Japa contento. Japa uts que kita utsik Dios. Wekawach prosperidad para las demás. Mayak luche la wirchorkata. Porque Malaquías capítulo 2 verso 2. Nyom le te wechibach chawek. Pero we at ustika kohwi inkina tachtich in chawek. In yom nak chawe in kinasan chawe ikin tak maldición pawi kachar Dios. Kapag kak maldición ekochanim, mag, kapag kak bendición, chulo presencia de Dios kaperu krekatat, perchakik lak aslemas, wakawachtak kiel de bendición, webenak kawachakil wachalali shok chakik awib, porque koy shokip kamik. Cuando que ve kachakil khela takok chek tsakip takok chek khosiklik takip och takik akbe kip patak Facebook are watch are rich kisibat patayik wi wetin kapangwa que de bendición. Amén. Pierre wet nach chakra Dios y kapangwa khastak lauts patayik uts pawilik ustach Kishibat Karach Dios Libenax na wachahil Aret nila porque ojun que banowik cuando copan sin rachahil o sin rachkual pa Estados Unidos cuando benak parbe te kutoko pa desierto copan yo al santísimo tacha ya la Dios hasta que tajwa le velador ki cambik pero cuando copanek ya na mach ki takti chawacho al santísimo. Amén. Marchame, porque catriquitarik. Wale Dios caraj cuando atna rete la caban saltakmain cuando copana wachahil o copana walkuat chachatamas ser Dios mate churrik accidente mate chkamlok chat ne shuban prosperidad pruk asleman aretakulik katki kot na ruk wachelah. Amén. Kapag ikikoti. Qué lindo la palabra de Dios, hermanos. Porque el de Dios en Katayih Hedik. Karach de Dios kat kanach pakishibal. Riare que bishon naruka hatem. Rumar kiko temasco pakanima.
Akato wechela. Arekuris kirak nichi kishok na rumal lipi sukerik askol. Akato. Amen. Wow, espantaj kamikri, wete que cator, kechelal Pascual, kechelal Cristóbal, usted kikibano, la kokmulish wawaral. La kokikoteman la kabanek. Shamale prosperado más de Dios, achakok bishonik, rukhagatem, le kikotemalo, yom Dios para kanima. Ahora, usta we kabano chatari. Arek uris kiraki chik kishok rumas de bis suker asko. La buena caraka chi parbis kepek askolich pawi. Perkarelan kanimah de Dios. Chokonogelo kocha nimri kanimah le Dios. Wek ojo na chaco yom le katat ojo na talento para cuidar. Akato nasak talokla. Kabir, el Espíritu Santo se moverá en carril riwinak para wanima, pero más de Dios, ukayem la wanima chanim. Amén. Porque más un mentiroso kok chikah, más un adulterio, más un kamsanir, una kamsam eren serer katat in katok ti chikah. Amén. Kubek waras. Le chatat gumal ke kikokna rinubi jerikash shukeche reshik kamikal pakiwinik akchik arek ripatanel takwech kinkesh na le kibi akato kapa chatat mas katate ko chanim kapa chatat mal de Dios persima kohlubi le katat pakash wa tu chaom le Dios ويوم لبنديسيون لقطات شوي ما كوخ باك أش ما كوخ تشو تبشيك شوقي ما توخ يشوق ما توخ pecado amén porque coco con el app con el coche le pok tak patak barki taker kitakwi y te riek privilegio waras acato porque le warasri es santo Bichari Moisés sumar de Dios Moisés antes que toclo huesaje que la shahab porque la cowi santo amén kawilat sensi wari hay que lo penri khaware warar warin red khastak rechkina bas akato orekina bas wari esa parte remundanes porque rakatat ko kuhik seguro pala kakukbal. Amen. Kapag ikikotik, syukukhek, chew raishik kamikal pakiwinik akchik. Wekoche simpuak awuk. Porque kohun cuando coche le puak, yani que chao que chupatak be kohun orgullo. Te katon shak chatsuru. خو لك كوخبيوي أكبني مق البتي خو أكتوه تلاش كريخ كميكال بينك أختك إن أريتلا شسبخ ديوس شوي كرخ ديوس كتوش أوت بلاك أسلمان شترسخ بلك أستق لأن أستاذ قوي كرخ ديوس كسيبخ شوي أمين كباكي كي كوتي kubek warasi sibalakhirik kachela arrekri pataninel takwe kinkesh na le kibi kapag esom le kibi ko kamik le pobreza sukesh de Dios chawach pakiko te mal kakiko te en esta hora y achanim at kogonak cher Dios sukesh tabile katab Shatok achak, shatok profecía, shatok ministro, le dio su queja a mí, pero van a cuidar la vinem. Amén. Porque coco con el ab, shakibi, checo con el ab. Warat se está que ángel, warat está que chich que kayik, se me la está chuchuch le que kayik.
pero para la calle, para el vecino. Amén. Marchame. Nahatmek, es como que rib, kok parochot Dios. Pero cuando que su rica, Jehová quiere ra. Amén. Kapag ikikotik, porque karach katat palakak aslema. Karach Dios shuk esh labi, kapanak vidar qib. Shuk esh le katat de pobreza, chawach wachalala chit copa Estados Unidos. Chahik lesnak aslema. Shatpak chinik puyinik. Lales na wachoch lek okamik. When yak tzakbik. Pero cuando catachele Dios. Les na wachoch yak tzakbik. In que tzak te chik te kaulo espech chik katkai wilok. Akato. Amén. Apachin rik oparuleo. Ikutsonoch junte wechipal, ikutsonoch chele Dios, isuk, apachin rik oparuleo. Kupan jun si panik, ikaskabana, kupan na parubir Dios, rik askoloher, kokowik, mangkikutun te chik chwach. Nakato wechilat? Kapag ikitsonoch te wechipal chele katat. Y te la bendición que tzonoch che Dios, tzonoja paciencia, tzonoja temor, se abre Dios. Amén. Porque con la más que paciencia. Chawi la bendición, tzonoch che tat. Y cuando la sipanica ya cher Dios, chokapach balichtach. Y cuando la koka mikle. Hace tiempo, pero kowik que charo Dios, que tinto yubana para prosperar que char Dios, que tan recubirchi, porque un momento kabir, porque ojo que bano que kibang asya kahil kitsakat omar, kolik, pechatare kubir Isaías 58:9. Weke kenasikir kecha katim chabeh kecha weka rakachi katsonoch lenotopanik kimbih na chawe inkolik weka tanabo panik kashkera wahila tsakat we makatsur chiriwinak mawi makawalesa khalub abam chkir akato weke nasikir kechar Dios katim chabeh وكرقتي وكتصنع لنتوبانيك كم بيخنا إن شوي كوليك كجال خطات هباقي كوغوش غريك وبيخلا ديوس شكيتشا بچانيم cuando cabirche Dios tat que wajuari pero a tu obediente canimag la presencia de Dios Kawi cubrirle Dios chawe paciencia mi hijo y colig chawi que si pach chawe que chale qatat akato chawi kinya chawe que Dios kawach wachoch tat kawil yasin wachoch yak tat yak tsaqik Shaya Chaleswan in Kowitat, Matekayal Hubek no Rahil, Kimbam Prangchetat, in Kolik no Kahol, Chawi Erkachar Dios. Amén. Pero we katanabo banik kashkela wahila tsakat kitch. We mekawali khaluk abam chkich kitch. Pero we shakun tsikta shak molok tsik kawilir la cubano banikla de Dios, la cubirla de Dios, chawe, charakachi, inkolikla kachala, chawe, wetal kawila gila tzakat. Ya. Koya kupach rutzigr Dios kubir. Shakin shawach lo klekabich chuekch. Isaías 1:15. Anke kerwa kebea wach pero atarnak pa pecado quien cae tewi y chaquinta tewi cachar Dios akato haschela mag tewichipas haschela mag porque shakhalum abam shakyonik shakembid que kihpawanima nareta la karach Dios
Le caraj Dios más utse shak ban chawe que ban kash chawe persnawi kachar Dios wa caraj achi katonok le tobanik que bigin chawe inkolik kachar kata. Amen. Tanare ko bichi yak kis kana kwara. Kono mas la katema pero ka ora yako panik. Isaías 55:2. Hasche kayari puakcheo eshwach mangwatach kiche. Hasche kiyari kichako chehun hastakri man kanok santach kas uts nu tatabeshik chabana katich kunari utsatak kashlangwa kitich kuna kheli katakastak kiche. Chispet awuk chitatabech kimbich chitampele kimbich kishkasi kuna in kimbani wuk hunelik sipanik hewa kitsakat shikri nunu sipanik shimban rumar olach nukahol ridapid akato wechela porque kokamik cuando kichakatak lepok shapa abarik shapa drogas y octa pegamento na reta la caraj Dios has checa ya le puak has check sha newatach sha abarik chok eswas le mangwatach has check ya le kicheko che hastak rimankanok santach akato le kanok santach hek awi chirih kawit ni maktak pok pero ustika kakokwi karah Dios hasubih kechelal Antonia patsah kuwakti ne intish kisle juntir le shimbanokche shewal herman koshkiban dol koshkiban triple pesas skis tu wik con a mask porque te wichi pasar Dios akato wechela. Kubik versículo 11. Jerish ukjeritzich rikielok panuchi mankatzalich tachbuk utamakupanu patan shane kupanna rikwah kutzakatzakut ritakanik kinyache akato cuando kes letzich chuchi le katat kubik chawe kinyachawe ikzalich tishuk la re kuyachawe. Pero la tziga chayachar Dios cuando kabik char qatat wa kna ashekh ni shok tikenskuch tat na abarik tikenskuch Dios kayala chwe ay Dios kohon kharika kibir per ko panik kok pa abarik malagas te que banche kirahi kuarin chi wech les copa Estados Unidos ots ki shek pa aslemal kuk e familia ushokilal itati nan Shat ne kimbik chiwe chiyawe king ambik no kuwakin ke karik ut para kay kastemal chinima la konojesh wechelak mate kiwakis ki kotemat li familia ojela cuando kutak le dólar kutak le pok at kaman kol pa banko kat ki kotya pete kato kabarik ku bangkela haska ano kat bisonik katokik pechata versículo 12 Riis kishelok chila ruki kotemat kiselir na pariwule bruk hamaril areta kishul kishkil retakrikuyuk shuke utsam takrikuyuk kewok korin na kuk takbish reki kotemat konogel kut kichariche rikopatak kachela kesalap nacha akatawa chela Cuando atat copa Estados Unidos, cuando katzalik lo ruki kotemas, katzalik plaule ruk hamaricha, porque cosa bana. Per katzalik lo awach wishat bek y awach wishat ulik la ruki kotemas kulik. La que kikot de tatenan, que kikot de rosokil, te kablo kus le la chi, que kachel rosokil. Siya paposaj ko la usuki porque siya ko te la chumapal. Renojel que
Aratak kakil tak rikuyup cha aratak kakil tsam tak kuyup cha. Que vos corrina kuk tak bishre kiko te marcha. Amén. Cuando la familia, la guachagil para Estados Unidos, coge un 2 niveles o un 3 niveles, chacal que bucarro, nimruleu, has que van le común. Que besonik, que vos corren ruptak bischa, kiko te marcha, kaya gracia cher Dios, shulik, katyoshik cher katat. Amén. Katyoshik cher Dios te cauló. Más allá del sol, shulik o Karach Dios kakoch le kanochibat para que le katat. Le kaor sopanik. Porque Proverbio 23, 26. Lo kahol chayala wanimachwe. Y kawit naruk ut sa takabakot le kimbana wo kichar katat. Amén. Kapag ilomruk rikibakot lumanom le Dios kuk. Atukunam, atutoom just lekastak renoche. Leko pakabarik, chabik cha Dios, kel pakabarik. Ekato, ikat etruk akir. Hawi kubikwi. Levíticos 19:31. Mata no hibat che kunakir cher chabonelab mat kawataam inin a Dios kachar katat. Kapag ikaw chikastik ka Dios kakohom ko chuapal ka kastemar. Maldito el hombre que confía a otro hombre. Capaz de confiar a Wim. Ana confiar a Wim chik Dios. Ikawil en penajas kuban Dios chak eshik. Los coca mikrin shaktelo ochtaren chik Dios. Kapag akak kebechkach. Wakawak kabechkach. Kek awa lekochi. Warika kamsanik. Wimekana ole kachawik. Akato. Karach Dios le plekek aslemat. Kachakik lekek aslemat. Chomach los cocha nimri kekach kobechikach. Wachalala link atit tawisho el matrimonio. Escógeles na wachagil, guspachla le Dios Yahweh. Amén. Porque ikamik al tomar, kinyawa Yahweh, hasta ya un recit, un bombón que veo wiruk. Narete la caraj Dios, pero guatak lectos. Ashek lectura, usta wea welek pa pecado, y que achos el altar, kishibal. Amén. Ampaots que quitale joven, que caban animar. Que Dios arrebas con un secretar que te la invitación se achque warrar que Dios que cote más te chelar si nada le junqig sin cogi ukala warrar kabihta Dios está pronto con viaje chico salir le warrar primera vez sin cochi siempre ya un anuncio el 27 de abril que van a celebrar otro año del programa radial Los Milagros de Dios capaz que quita hijo el programa y que samtag porque por medio de transmisión como mensin que cote más de col hermano y que atej guachat para la radio la uts ustag y que cote mar el qatat achak que sakta col transmisión pero que si muy el 27 de abril que yo pango aunque bueno gesta aunque ya que quitak big aunque se que tijales ni va tispitik maja penje porque ojo que viene así está muy guay spek am pele je nog big trikiep su tijo ba no rila watwe gerisha bigwara akato when echui oshomar when echui su necesidad when echui famil okanok oshom kentano tsik Dios in king amano tsik Dios y king amle pareja king amana le qatat kecha amén que a las 8 para las 10 de la noche coca grupo coca solista coca predicador coca text que cambi coca chapanik chia akan na kachena porque coches más para que las demás amén y amén. Gloria a Dios.
Dios. Ashqatali utsir qatat wachalal. Shqato hermano, tsir, utsir Dios, nimish qilon wi qachalal. اللي من زاق شو ياري قتشلاش لا كشخ تغلاش خشول وراش وتشلال هاي كشخ تغي كتشلال